Saludos, mi nombre es José Luis Pérez y soy estudiante de la Universidad Guadalupe Victoria en México. La materia que estoy en este momento desarrollando es evaluación del aprendizaje y quiero sustentarles el trabajo qué y cómo evaluar, donde mi asesor es el doctor Javier Ernesto Chi Ruiz. Trataré a lo largo de esta videoconferencia responder las preguntas qué y cómo evaluar. Iniciaré diciendo ¿qué evaluar? Para poder responder esta pregunta, tendré que irme al proceso de enseñanza-aprendizaje y iniciar con los objetivos de aprendizaje. Esos objetivos son la meta a la cual debemos de llevar a los estudiantes con todas las estrategias que nosotros tenemos a nivel pedagógico. Esos objetivos se dividen en dos: objetivos cognitivos y objetivos afectivos o actitudinales. Teniendo en cuenta, ya tenemos entonces la primera pequeña respuesta o acercamiento a la respuesta de qué evaluar. Vamos a evaluar conocimientos, habilidades y actitudes. También es mmm, importante recordar de que existen unos niveles de complejidad para poder evaluar esos conocimientos. O sea que hemos de tener en cuenta para el desempeño de los objetivos cognitivos, esa evaluación, que existe unos niveles de complejidad. No es lo mismo enseñarle a un niño de quinto como a uno de séptimo. Y aún el mismo estudiante de grado séptimo tendría unos niveles a los cuales nosotros tendríamos que llegar. Ese primer nivel sería el nivel de conocimiento, donde el estudiante identifica las nociones básicas. Seguiría el nivel de razonamiento, qué hace con lo que ha aprendido. Luego viene unas habilidades, la aplicación de todas aquellas cosas dentro de su conocimiento. Y el último nivel, el más profundo, es el nivel de producción. Cómo él comienza a construir a partir de lo que aprendió. Todo esto indudablemente nos lleva a que el proceso de evaluación debe tener una retroalimentación tanto para el estudiante como para el docente. Indudablemente, de aquí hay unos indicios donde el docente puede hacer un plan de mejoramiento específico para el estudiante. Posteriormente, vamos a hablar acerca de la dimensión cognitiva y esos niveles de complejidad que ahorita estábamos hablando. Iniciaremos hablando del nivel de conocimiento, eh, eh, que es todo lo que tiene que ver con el conocer, recordar, identificar. Y un ejemplo es solicitar a los alumnos escribir una definición o una fórmula. Esa es una dimensión básica. Allí podemos identificar, por ejemplo, en matemáticas, que ellos les da un listado de números y ellos tienen que clasificarlos dentro de si está en los números naturales, si es de los números enteros. Ese sería un nivel de identificación, el nivel básico. Posteriormente tendríamos un nivel de razonamiento, que es el segundo, donde tendremos como unas subdivisiones. Primero, hablamos de una inducción o una deducción. Se le da a él una lectura y a partir de esa lectura él debe llegar a unas conclusiones. El nivel de análisis dentro del razonamiento, entonces, sería pedir a un alumno ubicar las funciones que tiene un determinado órgano, por ejemplo, en el sistema respiratorio, cuál es la función que tiene o funcionamiento que tiene dentro de este sistema. La comparación es pedir a los alumnos que identifiquen esas semejanzas y diferencias. Cuando tú hablas del conjunto de los números racionales, ¿qué diferencias tienen con el conjunto de los números enteros? ¿Cuáles son aquellas similitudes? La clasificación es pedir a los estudiantes, por ejemplo, que agrupen a los animales de acuerdo a sus alimentos, el consumo, que serían herbívoros, carnívoros, etcétera, etcétera. Viene en el razonamiento también algo que nosotros denominamos la evaluación, que es que los estudiantes puedan juzgar el comportamiento histórico de algún personaje, por ejemplo, en la parte de ciencias naturales, como Thomas Alva Edison tiene cierta incidencia
en el descubrimiento del bombillo, de la energía eléctrica, de la corriente alterna, la corriente directa, pero ¿cuál es la relación que él tuvo con Nikola Tesla? Y puede el estudiante juzgar esa actuación de sometimiento, por ejemplo, si hablamos. Síntesis también es otro de los aspectos del razonamiento. Podemos decirle a los estudiantes que lleguen a unas conclusiones, en la parte estadística a unas predicciones, incluso dependiendo de los resultados de una encuesta, podemos hacerlo perfectamente. También aquí en la síntesis hay una estrategia que se llama POE, donde a nivel de ciencias a los estudiantes se les pide, se les dice que vamos a hacer un determinado experimento y que predigan cuál sería la forma como actuaría un reactivo, por ejemplo. Ellos lo predicen de acuerdo a lo que ellos creen. Luego viene la realización del experimento, sería la observación. Y la E, que es la explicación. Si se dio lo que ellos predijeron o no y cuáles fueron las razones. Luego viene un tercer nivel, que es el nivel de desempeño o habilidad, que son las habilidades que usted puede observar, es el saber, es el hacer. Y, por ejemplo, en español podemos hablar acerca de la lectura, entonces lo ponemos a leer en voz alta frente al público. Esa es una forma de hacerlo. En matemática, que él resuelva problemas contextualizados de un determinado tema. Ese es el desempeño, habilidad. Y viene el nivel más alto, que es el nivel de producción, donde ellos crean, donde ellos proponen, donde ellos construyen. Entonces, sabiendo, por ejemplo, en la parte de lenguaje, la estructura de un cuento, ellos pueden crear un cuento con las diferentes características, el inicio, el desarrollo, el nudo, y llegar a un desenlace. En la parte de matemáticas podemos hacer que ellos, por ejemplo, inventen y resuelvan un problema contextualizado de su entorno, teniendo en cuenta un eje temático, los números fraccionarios, los números complejos, etcétera, etcétera. También nosotros, importante, en la planeación de la enseñanza debemos definir, uno, objetivos de aprendizaje, que era lo que nosotros habíamos dicho antes. Ellos se dividen en cognitivos afectivos. Debemos de tener unas estrategias de enseñanza, allí hablamos de una metodología, hablamos de una didáctica, pero también es importante el proceso de establecer estrategias de evaluación. En esas estrategias de evaluación tenemos los métodos y los instrumentos, la selección de ellos, y esa evaluación se debe ser anticipada para saber cómo y qué vamos a recolectar. Esa evaluación tiene que ir coherente con lo que vamos a enseñar y cómo lo vamos a enseñar. También recordemos que los objetivos de aprendizaje indican la meta a la cual los estudiantes deben llegar, y la evaluación entonces sería dónde se encuentran ellos. Cuando hacemos una evaluación, hablando de la evaluación formativa, nos va a indicar en qué punto se encuentran con relación a la meta. Hay una meta a la cual ellos tienen que llegar, pero también hay un punto donde ellos se encuentran. Ese punto es lo que nosotros llamamos la muestra o la evidencia de la evaluación. Indica entonces dónde se encuentra el estudiante. A partir de la evaluación, entonces nosotros decimos el estudiante tiene un plan de mejoramiento para que llegue a la meta. Por eso es indispensable hacer una excelente, cuidadosa selección de los métodos y herramientas de evaluación, porque si no elige, si no selecciona los instrumentos, los métodos adecuados, pues no se va a dar cuenta, número uno, dónde está el estudiante, número dos, va a ser casi imposible de que llegue a el objetivo de aprendizaje que se había trazado en un principio. Y aún menos va a poder establecer un plan de mejoramiento específico para la estudiante. No va a poder ayudarle. Indudablemente debe haber una coherencia entre el qué, entre el para qué y cómo evaluar. La primera pregunta sería, ¿para qué evaluar? ¿Qué son los objetivos?
Y lo otro que se debe responder la segunda pregunta es, ¿qué se hará con esos resultados? Tú vas a evaluar, vas a obtener unos resultados y ¿para qué quieres esos resultados? Eso es lo que nosotros llamamos la comunicación. Estas dos preguntas indudablemente nos debe llevar a reflexionar sobre el acto evaluativo. Allí también es importante que esa comunicación, o sea, el resultado de esa evaluación, ¿para qué la necesitas? La puedes necesitar solamente para certificar, para decir si el estudiante aprendió o no, que es una evaluación sumativa, dar un juicio simplemente, o si esa evaluación te va a permitir ayudar a ese estudiante a cumplir el objetivo, o sea, llegar a la meta. Por eso hablamos de una evaluación formativa. Indudablemente, tanto el objetivo como la comunicación, el para qué evaluar y qué se hará con esos resultados a comunicación, nos debe llevar entonces a cómo evaluar. Ese cómo evaluar es supremamente importante, porque si no tengo claro cómo voy a evaluar, menos voy a saber para qué voy a evaluar. En el cómo evaluar, indudablemente debo tener en cuenta los métodos y los instrumentos que voy a utilizar para llevar ese proceso. Una nota: los resultados académicos podrían ser mejores si cada estudiante sabe específica y anticipadamente cómo va a ser evaluado. Existen muchas herramientas que le permite al estudiante de manera anticipada darse cuenta el profesor qué espera, según lógicamente los objetivos. Si el estudiante sabe qué le van a evaluar cuando él se para al frente a hablar, entonces lo va a tener en cuenta. Si es la pronunciación, si de pronto es la forma de comunicar el resultado en un problema matemático, si es el procedimiento, si solamente es el resultado. Supremamente importante que nuestros estudiantes sepan qué le vamos a evaluar, de qué manera, y es una forma de que ellos se preparen incluso para esos mismos resultados. Vamos a dar un ejemplo. El ejemplo lo tomé de el grado quinto de matemática, donde aparece un objetivo o una meta y dice: interpreta los números fraccionarios y decimales junto con las operaciones básicas para resolver un problema o problemas. Esa es la meta a la cual tenemos que llevar a los estudiantes. Vamos a iniciar con un diagnóstico. Para poder que ellos interpreten estos números fraccionarios y decimales y que realicen operaciones básicas, ellos deben tener unos prerequisitos. Yo le hablo de una evaluación diagnóstica, que es la identificación, primero, de todas aquellas conceptos que deben tener habilidades de temas anteriores. Por ejemplo, el concepto de fracción, el concepto de relación de orden, de representación y ubicación, tanto de los números fraccionarios como de los números decimales. Incluso saber cómo hace una conversión de un número fraccionario a un número decimal y viceversa. Además de ese diagnóstico, existen otros aspectos, además de los cognitivos, que son supremamente importantes. Número uno, los estilos de aprendizaje. Si nuestros estudiantes son kinestésicos, son auditivos, son visuales, la identificación de esas fortalezas, habilidades, gustos, hobbies, hábitos de estudio, todo eso en el diagnóstico nos hace de gran importancia saberlo, porque será una forma de empezar. Tuve un grupo en el cual se le hizo un diagnóstico y la mayor fortaleza y oportunidad para trabajar con ellos era que la mayoría pertenecían a un grupo de teatro. Estábamos hablando sobre la línea del tiempo en la parte de electricidad y allí se pudo no solamente hacer la línea plana, que se podían utilizar diversos instrumentos, sino que ellos hicieron un noticiero, se propuso y salió un noticiero supremamente organizado, donde ellos hacían toda esa línea de los diferentes científicos, aportes que dieron en la parte de electricidad, asumían los personajes, se disfrazaban como si fueran ellos mismos y fue algo muy novedoso. Entonces, tener una caracterización de los estudiantes y de su contexto es supremamente importante en el diagnóstico. También indudablemente hablamos de las necesidades de aprendizaje que deben
saber ellos o qué van a desarrollar mejor? Lo primero, para poder alcanzar esta meta de interpretación de los números fraccionarios y decimales y poder resolver problemas de situaciones contextualizadas, ellos tienen que saber,